Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor inagotable por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia que siempre, siempre nos guía, Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque podemos ser un pueblo alegre, un pueblo que sabe que su seguridad está en Jesús porque nos ama, nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal como somos. Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy tú hagas una obra preciosa en cada corazón, que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Es todas las luces que me pueden dar de estas? Sí. Nomás denme todas para verlos bien. Muy bien. Sí, era toda. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie, Como Jesús. La tercera parte. Hemos visto las primeras dos valores que encontramos en Jesús. El primero que hablamos hace un par de semanas es la aceptación. Como el hecho de que Él nos acepta y el que nosotros aceptemos a las personas tal y como son, es como abrir una puerta que les permite entrar y encontrarse con Jesús. También hablamos la semana pasada de que debemos de ser alegres, ¿verdad? Un pueblo alegre que sabe reír, que sabe regocijarse, que sabe pasar buenos tiempos. Y hoy vamos a hablar de un tercer valor que es nuestra responsabilidad como personas, como seguidores de Cristo, pero también como iglesia reflejar a este mundo. Y es el ser generoso como Jesús es generoso. Generosidad. ¿Qué es ser generoso? ¿Qué quiere decir generosidad? ¿Qué es ser generoso? Yo después de leer varios conceptos de generosidad, llegué a un concepto. Generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Si quisiera hacerlo un poquito más profundo, este concepto sería dar generosamente, dar más allá aún de lo que yo considero que yo puedo dar, sin esperar nada a cambio. Y muchos están ahorita, ya dijo la palabra con D. Ya dijo la palabra dar. Y es algo que en las iglesias muchas veces causa cierto temor o rechazo, pero es algo natural. Cuando hablamos de ser generoso, automáticamente lo asociamos ¿con qué cosa? Con el dinero. Yo empiezo a decirte, tienes que ser generoso, y tú dices, ay, el dinero. Lo bueno es que no me traje el cheque. Pero sabes, la generosidad va más allá del dinero. La generosidad no tan solo incluye al dinero, va mucho más allá del dinero. Generosidad es amar sin esperar que otros te amen. Generosidad es entregarte sin esperar nada a cambio. Generosidad es respetar aun si no te respetan. Generosidad es bendecir aunque otros te maldigan. Generosidad es estirarte para hacer bendición a otros aun cuando los demás no te quieren bendecir. Eso es generosidad. Dios nos está llamando a nosotros a ser cristianos, personas generosas. Generosas en todo nuestra manera de ser, de actuar. Generosos. Generosos en amor, generosos en servicio, generosos en respeto, generosos en honra. Dios nos está llamando a ser generosos. Y hay una historia que tú y yo, si tienes tiempo en la iglesia, la has de haber oído o leído. Es la historia de Jesús sanando a un ciego llamado Bartimeo.
Yo hoy te quiero hablar de esta historia porque yo hoy quiero que entendamos lo que es la generosidad. Yo quiero que tú y yo podamos abrazar esto que Jesús predicó, y no solo predicó, sino que con sus hechos nos mostró cómo deberíamos de ser. Dice así la historia de Bartimeo, contada por Marcos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice: después llegaron a Jericó. Dice, después llegaron a Jericó. Jericó, para que me entiendas, era el Villa Ahumada de Ciudad Juárez. ¿Sí? Más o menos. Estaba a 15 millas de Jerusalén. Y toda la gente que iba a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Entonces, era el Villa Ahumada de nosotros. ¿Y cuántos saben a qué se paran en Villa Ahumada? El que lo niega, lo vamos a apedrear, porque todos hemos parado en Villa Ahumada por burritos, ¿verdad? O asadero. Y a esta hora, imagínatelo así con salsita. Pero, wow. Dice que viene Jesús con sus discípulos y llegan y se echan unos burritos ahí en Jericó, mientras siguen para Jerusalén. Dice: y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, alégrate, le dijeron. Vamos, él te llama. Alégrate, Jesús te está llamando. Versículo 50, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, que quiere decir maestro, le dijo: maestro, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Podemos leer esta historia, y es una historia increíble de Jesús sanando a un hombre ciego. Pero sabes, si algo he aprendido al estudiar la palabra de Dios, es que cuando Jesús hace un milagro, muchas veces no se trata del ciego que vio. Muchas veces está utilizando una situación de una persona para enseñarnos una verdad más grande. Aquí Jesús está sanando a un ciego llamado Bartimeo, pero la realidad es que viene caminando con sus discípulos y Jesús les quiere enseñar algo a sus discípulos. Porque si lees antes de estos versículos, te vas a dar cuenta que los discípulos estaban muy preocupados por saber quién iba a ser el mayor. Y Jesús se topa a este ciego Bartimeo, no por casualidad, le manda a hablar y le sana, porque Jesús quería enseñarles algo a sus discípulos. Bartimeo era un ciego que mendigaba por ayuda en una ciudad de paso. Era un hombre que tenía su mano en alto pidiendo lo que le sobraba a la gente. Ser mendigo era su profesión. Era lo que él hacía, era lo único que él podía hacer. Bartimeo era una persona que vivía de las obras de la demás gente, de lo que los demás consideraban que podían desechar. Bartimeo dependía en su alimentación, en su vestimenta, donde dormía, dependía de lo que le dieran por lástima. Bartimeo vivía de las pocas monedas que alguien le pudiera dar como una limosna. Ahora, ¿por qué
Si yo te hiciera esta pregunta viendo esta historia que acabamos de leer, ¿por qué era mendigo Bartimeo? ¿Alguien me puede decir? Pues porque era ciego, ¿no? Al ser el ciego, él no podía tener un trabajo normal. Yo sé que las cosas han cambiado mucho en nuestros días, pero en aquel tiempo, al ser ciego, era una persona discapacitada, de cierta manera hecha a un lado, que la única opción que tenía era mendigar. Su ceguera lo destinó a un futuro de mendigo. Su ceguera produjo en él que lo único a lo que él aspiraba era a la lástima de las personas, dándole unas pocas monedas. Yo me imagino que Bartimeo no tenía una autoestima muy alta. Bartimeo, yo creo, tenía una autoestima lastimada. Yo me imagino que se sentía rechazado. Más de una persona, en vez de monedas, ha de haber echado piedras. Más de una persona lo ha de haber lastimado, le ha de haber escupido. Bartimeo estaba en una situación terrible, siendo un mendigo, siendo ciego, viviendo de la lástima de los demás. Versículo 47 dice: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando leo este versículo me salta una verdad. Para Bartimeo, Jesús no era un desconocido. Bartimeo, yo no sé de qué manera, pero había escuchado acerca de Jesús. Quizá había escuchado que hacía milagros, que había levantado enfermos, que había restaurado vidas, que él se proclamaba el Hijo de Dios. Y Bartimeo había escuchado, porque lo consideró tan importante que cuando le dijeron: Jesús va pasando por ahí, Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Después los de alrededor empezaron a gritarle: cállate, cállate, Bartimeo. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo sabía que por enfrente de él, en su ciudad, iba pasando la única esperanza que él tenía para dejar de ser un limosnero, para dejar de ser un mendigo, para dejar de ser alguien que vive de la lástima de los demás. Y Bartimeo se paró y empezó a gritar, a pesar de que lo quisieron callar. Iba pasando su única oportunidad de libertad para una vida llena de tristeza, llena de sobras. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y le dijeron: anímate, él te llama. Jesús te llama. Qué palabras tan increíbles, qué palabras tan increíbles. Quizá hoy estás aquí, no sabes por qué estás aquí. Yo hoy te quiero decir: alégrate, porque Él te está llamando. Él tiene una cita contigo, Él quiere verse contigo. Quizá por mucho tiempo has estado tratando de encontrar la solución a tu vida, o solución a áreas de tu vida. Hoy yo te quiero decir: alégrate, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Alégrate. Sigue diciendo: Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Esta parte se me hace increíble, esta parte del relato. Un hombre ciego, menospreciado, sin amor propio, pudo entender y reconocer que el Hijo de Dios le estaba llamando. Dice la Biblia: se levantó de un salto y corrió como pudo
hacia Jesús. Es un ciego, pero de repente se levanta cuando sabe que Jesús le habla y sale hacia Jesús. Corrió hacia el único que podía cambiar su vida. Bartimeo corrió hacia el único que podía traer un cambio verdadero a su vida, a su condición, a su futuro, a los pronósticos que la gente daba. Él corrió, saltó hacia su esperanza. Y ahora yo quiero que esta parte siguiente que te voy a hablar le pongas mucha atención, porque es la parte central de este mensaje. Y es algo que Dios me habló y es increíble. Dice el versículo que lo primero que hizo al ser llamado por Jesús fue tirar su abrigo, su túnica. Fue tirarla. Ahora, Bartimeo era alguien que vivía de las limosnas de la gente. Era un mendigo. Muchos comentaristas bíblicos y estudiosos de la cultura de aquel tiempo hablan de esta túnica y este abrigo. Y dicen que esta túnica, y aquí, la túnica era algo similar a esto. Era algo similar a esto. Era considerado en aquel tiempo que para alguien que mendigaba, su túnica era básicamente toda su posesión. Era todo lo que tenía. En ella, por las noches, se recostaban sobre de ella. Era lo único que tenían para dormir. Si caía una lluvia, era con lo que se podían tapar. De día el sol se lo podían tapar con su túnica. Su túnica era básicamente lo que tenían. No tan solo eso, sino que para un ciego, una túnica representaba el lugar donde recibía sus limosnas. Él ponía su túnica sobre de él, y en su regazo la gente tiraba el dinero. La gente aventaba el dinero. Entonces, para un mendigo, su túnica era algo muy importante. Déjenme la pongo. No nada más eso. Otros estudiosos de la Biblia, comentaristas, dicen que la túnica representaba el certificado de parte del gobierno. Era lo que lo certificaba como un limosnero, como un mendigo. La túnica era algo que el gobierno les daba o la marcaba, y con ella la gente sabía que no era alguien que estaba queriendo engañar a la gente. No sé si han visto los videos que de repente está un niño sin piernas, llega alguien a perseguirlo y le salen piernas. ¡Milagro! ¿Han visto esos videos? Bueno, pues el antídoto para que no engañaran a la gente era la túnica. La túnica se las daba el gobierno, esto dicen algunos, para que la gente supiera: él realmente es un mendigo. Realmente es una persona que no ve. Realmente es una persona que necesita lo que yo ya no necesito. Necesita mis limosnas. Necesita mis limosnas. En otras palabras, la túnica era lo que le permitía vivir a Bartimeo. La túnica era lo que le permitía recibir unas pocas monedas. Así que yo quiero que te imagines este versículo 50, cuando de repente Jesús le dice: traigan a Bartimeo. Van y le hablan a Bartimeo, y Bartimeo dice que salta, avienta su capa, su abrigo, y se va con Jesús. Esto no era cualquier cosa. Al Bartimeo aventar su túnica, lo que estaba diciendo es: abandono todo mi pasado por seguir a Jesús. Abandono todo lo que soy. Ahora, yo quiero que te pongas en el lugar de Bartimeo. ¿Qué si en el camino a Jesús de repente se le cruza a alguien con más necesidad y distrae a Jesús?
Y el pobre Bartimeo, hey, yo era el ciego que mandaste llamar. Y ahora, ¿cómo me regreso? ¿Cómo encuentro mi túnica? ¿Cómo le hago para vivir? Bartimeo abandonó todo y corrió a Jesús. ¿A cuántos se les ha ido la luz en la casa en alguna ocasión? ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Los papás no. ¿Qué gritan? ¡Mamá! ¿Verdad que es cierto? ¡No veo! Soy honesto, yo también grito ¡Reina! Pero es que porque ella sabe dónde están las lámparas. Pero ¿a poco no es un grito de ¡ayuda! ¡No veo! ¡Ayuda! ¡No veo! Cuando algo no sale como tú esperas, cuando algo no sale como tú querías, es como si se apagara la luz. Cuando alguien no recibe lo que espera, es como si se apagara la luz. Cuando no llega el aumento que esperabas, cuando no llega la promoción que esperabas, se va la luz. Cuando no recibes el veredicto que tú querías recibir en el pleito que tienes, se va la luz. Cuando no puedes tener un hijo, es como si se fuera la luz. Cuando no te casas, empieza a irse la luz y empiezas a dejar de ver. Y cuando dejamos de ver y creemos la mentira de Satanás, empezamos a mendigar. Empezamos a mendigar y dices, no llegó el hombre o la mujer que yo quería. ¿Alguien me puede dar? Cuando no llega y no llega la solución a tu matrimonio y tienes problemas con tu esposa, empiezas a mendigar amor en otra mujer. Empiezas a mendigar y a buscar, tratar de ver, pero de manera incorrecta, porque cuando nos falta la visión, cuando no podemos ver, empezamos a mendigar en otros lados. Cuando no llegó la sanidad que tanto oraste, nos ponemos nuestra túnica y comenzamos a mendigar. Cuando no llega lo que tanto le pediste a Dios, es como si se fuera la luz. Y cuando pierdes la habilidad de ver, comienzas a mendigar y a querer saciarte con cosas que nunca te van a poder satisfacer. Sabes, yo creo que esto era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos por medio de la vida de Bartimeo. Jesús les estaba diciendo, tú ves como cuando no ves con quién estás, quién es tu Dios, comienzas a mendigar, comienzas a pedir las obras de la demás gente y se te olvida que tú eres hijo y estás a la mesa. Se te olvida que yo soy tu Dios y que solo tienes que abrir los ojos y entregarte completamente a mí para ver. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces mendigamos aceptación? ¿Cuántas veces nos ponemos la túnica? Nos sentamos a la orilla del camino y empezamos a pedir. Me daría un poquito de aceptación. Pastor, ¿me regalaría 3 minutos de su tiempo? Es que nadie me saludó. Es que quiero que me amen. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer o un hombre se siente que sus hijos ya no lo aman o no lo visitan como siempre? Empiezan a mendigar un poquito. Empiezan a querer mendigar, denme un poco. Y se nos empieza a olvidar quiénes somos realmente. Que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Es tiempo de entender quiénes somos en Cristo. Y es tiempo de, como Bartimeo, soltar todo aquello que nos ha mantenido atados.
¿Me darías un poco de reconocimiento? ¿Sabes qué, Dios? Está bien. Solo te pido que me suban un poco el sueldo. Que me suban un poco el sueldo. Jesús, traes un poquito de cambio. Necesito un poquito de dinero nomás para comer esta semana. Jesús, ¿me das? Y de esa manera empezamos a creer las mentiras de Satanás, porque perdemos la vista. Qué importante es entender quién eres en Cristo y lo que Él es en ti, para que puedas vivir una vida realmente llena de generosidad y no una vida como la de un ciego que mendiga por cosas. Que me tomen un poco en cuenta. Cuando empezamos a vivir ahí así, es cuando terminamos siendo cristianos que solo demandan, pero no dan. Que quieren ser servidos, pero no saben servir. Ahí comenzamos a ser cristianos mendigos. Cristianos que están agarrados a su túnica. Cristianos mendigos. Pero la realidad es que Jesús estaba enseñando y estaba diciéndonos: tú debes de ser un cristiano generoso, un cristiano que echa por un lado todo y se entrega completamente, un cristiano que ama aunque no lo amen, un cristiano que sirve y se entrega aunque nadie lo sirva, una esposa, un esposo que respeta aunque no reciba él respeto o ella, un esposo, unos hijos que honran aunque a veces se sientan deshonrados. Dios nos está llamando a honrar, a respetar, a servirnos, a amar más allá de nuestras capacidades. Fue Él mismo el que dijo: si alguien te pide que lo lleves una milla, ¿qué dijo? Llévalo. ¿Sabes qué es eso? Generosidad. Él les estaba diciendo: sé generoso en todo tu estilo de vida. Si no te respetan, tú respeta. Si no te aman, tú amas. Si no te sirven, tú sírvelos. Si no lo merecen, tú hazlo, porque tú tienes un Dios más grande. Y si no, te hace un ciego que empieza a mendigar. Por eso hay tanta gente que cambia de iglesias. Por eso hay tanta gente que dicen: es que no me siento bien en esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque viven de las limonas del pastor. Viven de las limosnas de otros que se acercan y le den 3 palmaditas. Y cuando no se la dieron, es que nadie me ama. Cuando estás en la mesa, estás en la mesa del Rey. Seamos cristianos generosos. Dice: Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué onda con Jesús? Llega el ciego, porque Jesús sabía que era ciego, ¿o no? Le dice: ven. Y cuando se le acerca le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo diría: pues ¿qué le pasa a Jesús? Pues está ciego. No, pues ver. Eso está tonta la pregunta, ¿no? Pero sabes, no tanto. Porque Bartimeo tenía la opción de pedir lo que siempre pedía: una limosna. Bartimeo pudo haber dicho: pues deme unas moneditas para hacerla para el día. Y nos da risa, pero a veces así de ciegos somos tú y yo. Jesús nos dice: ¿qué quieres? Ay, no, pues yo me conformo con venir el domingo y tener un poquito de paz, sentirte un ratito, Señor. Que quiero desahogarme el domingo. Ah, eso es lo que quieres. Toma.
es que lo que quiero es ese día estar alegre en la casa de mi Señor, aunque llegue al infierno de mi casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes que nuestra ceguera muchas veces no nos deja ver quién está enfrente de nosotros y quién es el que te está diciendo que quieres? Es el creador de todo. Es el que hizo el cielo, la luna, las estrellas, los animales del campo. ¿Qué es lo que quieres que te alcance para comer esta semana? ¿Qué es lo que quieres? Que alguien te reconozca, que alguien te diga bien hecho. ¿Qué es lo que quieres? Dejemos de vivir por limosnas. ¿Sabes qué hizo Bartimeo? Bartimeo agarró todo, lo aventó y se fue con Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué quieres? Quiero todo, quiero ver. Quiero cambiar mi pasado. Quiero que mi pasado quede sepultado. Quiero cambiar mi futuro. Quiero cambiar mi presente. Quiero ver. Quiero ver. ¿Sabes? Yo creo que Bartimeo no recibió la vista. Quizá empezó a ver cuando vio los árboles, cuando vio lo que estaba a su alrededor. Pero Bartimeo recibió la vista cuando abandonó su único medio de seguridad. Cuando Bartimeo dijo: me habla Jesús, dejó todo por él. Ahí Bartimeo comenzó a ver. Quizá el trayecto de que dejó su capa a que llegó con Jesús, Bartimeo todavía no veía. Pero su fe ya estaba en acción y Bartimeo pudo ver. ¿Sabes qué hubiera pasado si le dicen a Bartimeo: te habla Jesús? Y Bartimeo hubiera dicho: wow, me habla Jesús. Espérenme tantito, no se me vaya a perder mi capa, porque luego de qué voy a vivir. Si se me pierde esto, de esto dependo. Y hubiera llegado con Jesús y le hubiera dicho: Jesús, ¿qué quieres? Quizá la respuesta hubiera sido: dame unas monedas. Pero Bartimeo entendió con quién estaba hablando. ¿Sabes? Ahorita platicaba con mi esposa y le decía: ¿sabes? Yo sí creo que si hubiera llegado Bartimeo con su túnica y le hubiera pedido a Dios: quiero ver, a lo mejor Jesús le hubiera dicho: toma una limosna. Lo iba a sanar, pero primero tenía que tratar con él, yo creo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque lo hizo conmigo. Por muchos años mi vida estaba guiada por el tener. Trabajar para tener, ahorrar, tener un carro mejor, una casa mejor. Y me acercaba a Jesús con mi túnica, con todo lo que tenía, y le decía: quiero un carro mejor. Y Jesús me daba el mismo carrito. Quiero una casa, quiero tener para irme de vacaciones, quiero hacer esto. Pero no soltaba mi túnica. Hasta que un día aprendí: tengo que saltar hacia Él y dejar todo. Y es cuando Él nos ha bendecido más. Bartimeo recibió la vista cuando saltó y corrió a Jesús, dejando todo atrás. Lo que me lleva a una conclusión: la única manera en que tú y yo podemos ser generosos
es cuando Él es tu todo. La única manera en la que tú y yo podemos llegar a ser generosos es cuando Él es nuestro todo. Fíjate lo que dice Mateo 6:24. Dice: nadie puede servir a dos amos. Y dice nadie. No, es que yo soy bien machín. Nadie puede servir a dos amos. Dice: pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y luego la conclusión de Jesús dice: no se puede servir a Dios y al dinero. El ser generoso es la medicina para el egoísmo, para la tacañería. El ser generoso. Escuché a un amigo mío, pastor de aquí de la ciudad, Iván Reveles, decir: el dinero es la versión pirata de Dios. Eso es el dinero, la versión pirata de Dios. Y la gente lo pone como si fuera su Dios. Pero el dinero quizá te puede comprar un momento de alegría. Te lo compro. El dinero te puede comprar un momento de paz. El dinero quizá te pueda comprar una esposa, quizá te pueda comprar un carro mejor, quizá te pueda comprar ciertas cosas. Pero todo lo que te compra el dinero es temporal. Es temporal. Ninguna realmente de las cosas que compra el dinero va a llenar tu alma. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice: enséñale a los ricos de este mundo. O sea, enséñale a la gente que tiene dinero. Y tú dices: no, yo no. Bueno, pues por eso no tienes. Tú eres hijo de Dios. Dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. ¿Y cómo eres orgulloso? Dice: ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Si tú pones tu confianza en el dinero es inestable. Dice: deben depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia para todo lo que necesitamos. Que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Sabías que hay gente con mucho dinero que no disfruta el dinero? No pueden disfrutarlo. Yo voy a misiones, les decía en la primera reunión, y me encanta llegar ahí con mis hijos y ellos van corriendo. Y de repente veo gente con pistolas en camionetas. ¿Los han visto? Ahí por la entrada de un restaurante. Y yo digo: pues tienen mucho dinero, pero viven gastándolo en cuidarse y que no les vayan a hacer algo. Dice: diles que usen su dinero, versículo 18, para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos. Di conmigo: generosos. Dice: generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumulan su tesoro como un buen fundamento para el futuro. ¡Oh! ¿Quieres estar? Muchos dicen: es que voy a trabajar ahorita para mi futuro, para en el futuro estar estable y estar bien. ¿Sabes? La manera de hacerlo es que abundes en buenas obras, que lo que tienes lo inviertas en el reino, que lo inviertas en otras personas, que bendigas a otros. Ese es el buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea que hasta que no quites al dinero de ser tu Dios, vas a poder experimentar la vida verdadera. No puedes tener dos dioses, el dinero y Dios. El mensaje de hoy es: sé generoso. No sirvas al dinero. Deja que el dinero te sirva a ti. No seas siervo del dinero, que el dinero sea tu siervo. Si tu vida gira en torno a lo que tienes o a lo que no tienes, tus decisiones están en base a lo que quieres, a lo que tienes en la cuenta de banco, muy probablemente estás sirviendo al dinero. Doy si me sobra. Doy si me dan el bono extra. Cuando me suban el salario ya voy a diezmar. Mentira. El que no es fiel en lo poco no va a ser en lo mucho.
Eso es como ir con tu túnica bien agarrada y decirle a Dios: te entrego todo, pero no mi túnica. Te entrego todo, pero no mi túnica. Fíjate Filemón 6 lo que dice: pido a Dios que pongas en práctica. Es una oración, Filemón 1:6. Dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad. Y la generosidad, dice, proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. O sea que tu generosidad es algo que puedes ir caminando, y tú puedes ser generoso a medida que tú comprendes todo lo que tienes en Cristo. Y si tú comprendes que en Cristo tienes todo, entonces no necesitas una cochina túnica. ¿No es cierto? Porque si Cristo es mi todo y Él me está pidiendo todo, yo le doy todo y Él me va a dar mucho más allá de lo que yo puedo pedir o entender. En pocas palabras, ¿qué tan generoso soy? Revela quién es mi Dios. Revela si tu Dios es el dinero o las cosas o la aceptación o lo que otros piensan de mí, o si Dios es tu Dios. Mi generosidad revela en quién creo, revela a quién le estoy dando mi adoración. Porque tú puedes venir aquí y levantar tus manos, pero realmente tu adoración se la estás dando al dinero cuando Él está en primer lugar. Mi generosidad revela a quién sirvo. Mi generosidad revela en dónde tengo puesta mi confianza. Y aquí viene la parte más incómoda de este mensaje. Pero sabes, muchas personas en las iglesias y en esta iglesia tienen problema con el diezmo, porque ellos creen que se le están dando el dinero al pastor, a mí. Creen que me están dando el dinero a mí. Pero yo te quiero decir una cosa: cuando tú depositas tu diezmo, no me lo estás dando a mí. Como dijo un amigo: si me quieren dar dinero a mí, dámelo en mi mano. Ese va a ser mío y yo voy a hacer lo que quiera con él. Pero cuando tú lo echas a uno de estos recipientes, no es mío, es de Dios. Y yo tengo que responder, como iglesia tenemos que responder. Pero tu responsabilidad es darlo. No voy a dar. Es bien extraño, pero esto dicen: no voy a dar porque no confío cómo vayan a hacer uso de las finanzas de lo que doy. Y esta es una de las cosas que más se dicen. Pero es muy extraño. No confías en la iglesia para dar tu tesoro, pero sí para recibir alimento espiritual. O sea, fíjate lo incongruente que es esto. Estás confiando en lo que yo estoy hablando, lo que se habla desde esta plataforma, para guiar tu vida, para tomar decisiones, pero no confías en cómo se usan las finanzas. Como que es incongruente, porque es más valiosa tu alma que unos cochinos pesos. Si tú no puedes confiar para dar, entonces no confíes para que de la plataforma recibas. Es un pretexto. Es un pretexto. Fíjate lo que dice Malaquías 3:10. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y luego termina diciendo: inténtalo, inténtalo, ponme a prueba. O sea, no creas que esto te lo digo así nada más. Ponlo a prueba. Sé generoso. Empieza a ser generoso. La generosidad maximiza la bendición sobre tu vida. Cuando tú eres generoso, eres bendecido. Cuando tú das amor sin esperar a cambio amor, quiero decirte que te va a llegar amor a montones. Cuando tú das aceptación a la gente te va a empezar a aceptar. Cuando tú das honra, te van a empezar a honrar. Es un principio que Jesús nos enseñó
Lo que siembras cosechas. Hay más bendición en dar que en recibir. Hace un tiempo leí un estudio y nos pone a los mexicanos medio mal. Dice que los mexicanos somos los peores en dar propinas en los restaurantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah, sí? ¿Nadie? ¿Cuánto se da de propina? Los que estudian esto dicen que la propina, lo legal, vamos a decirlo así, que no, yo sé que no es una obligación, pero lo de etiqueta, lo que debes de dejar va desde un 10% hasta un 25%. Si tú eres de los que da 10%, ¿cuántos dicen amén? A veces los que damos 10% salimos, ajá, soy bien generoso, ¿verdad? Di el 10%. Pues los que estudian esto dicen que eso no es ser generoso, porque estás cumpliendo con lo mínimo. Lo mínimo, lo de etiqueta es de 10 al 25%. Entonces, aún si tú das el 25%, ¿sí sabes que los americanos, los gringos, dan de un 20 al 25% de la nota? Pero dicen que aunque des el 20 o el 25, no te consideres generoso. Generoso es dar arriba del 25, porque es lo mínimo. Alguien generoso es el que da el 30, el 40%. Me gustó el servicio, me ha tocado gente en Estados Unidos que daba hasta el 70, 100% de la cuenta al mesero porque los atendió. Entonces es generoso. Y a veces nosotros venimos, hoy di ofrenda, soy generoso, hoy di mi diezmo completo. ¿Sabes qué es lo único que estás haciendo? Cumplir. Por eso la ofrenda es tan importante. El diezmo es lo que te corresponde. La ofrenda es tu generosidad a Dios. Suelta tu túnica. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Seamos generosos. ¿Sabes? El dinero no sana matrimonios. El dinero no cura el cáncer. El dinero no restaura matrimonios. El dinero no restaura drogadicción. El dinero no restaura alcohólicos. El dinero no puede darte un hijo. El dinero no puede hacer muchas cosas, pero mi Cristo puede hacer todo sin medida para tu beneficio. Dale un aplauso al Señor. Termino con esto. Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y será más rico. Sé tacaño y perderás todo. Y una vez más, no estoy hablando solo del dinero, estoy hablando de cada área de tu vida. Debes aprender a dar con generosidad, amor. Debes aprender a ser generoso en honrar a otros, en estar alegre por otros. Debes de ser generoso en cada área de tu vida. Si hay algo que debe de marcar tu vida, es lo generoso que eres con las personas, lo amoroso que eres, lo increíblemente aceptable que eres. Y también incluye a tu dinero. Hoy te invito a que decidamos ser un pueblo generoso en todo lo que hacemos. Generosos, generosos. Hoy te invito como Bartimeo a tirar tu túnica. Quizá por años has dependido de tu trabajo y tú crees que tu dinero lo obtienes por el trabajo o el negocio que tienes.
Yo hoy quiero decirte, no hay mayor ceguera que esta. Porque tu trabajo y tu negocio no está en pie por tu esfuerzo. Está en pie porque Dios ha querido que esté en pie. Y Él ha tenido su bendición sobre tu vida. Y Él ha puesto que puedas ser bendecido. Pero sabes, hasta que no sueltes tu túnica completamente, hasta que sueltes ese deseo de aceptación, hasta que sueltes ese deseo de ser amado por los demás, vas a empezar a poder amar sin esperar nada a cambio, a dar sin esperar nada a cambio, a sembrarte en los demás sin esperar nada de ellos. Y ahí está la felicidad. Suelta tu abrigo. Hoy el llamado para ti es: suelta el abrigo, suelta tu túnica. Él te está llamando. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Si este mensaje es para ti, Dios te está diciendo: suelta tu túnica. Quizás has vivido en ceguera, en la oscuridad, porque sabes, cuando crees la mentira de Satanás, a pesar de que eres hijo, empiezas a sentir que nadie te ama. Empiezas a sentir que la gente te rechaza. Empiezas a sentir que ya ni tu esposa o tu esposo te ama. Empiezas a sentir que a tus hijos ya no les importas. Empiezas a sentirte un mendigo. Y cuando comienzas a sentirte un mendigo, lo único que quieres es la lástima de la gente y aún de Dios. Y se te olvida que estás sentado a la mesa con Cristo y que en Cristo tú puedes ser generoso y tú puedes dar en abundancia, y así mismo vas a cosechar. Pero todo comienza por reconocer: ¿sabes qué, Jesús? Cuando no recibí la respuesta que esperaba, se me fue la luz. Cuando no recibí lo que yo esperaba, se me fue la luz. Y he estado ciego y mendigando desde entonces. Pero su luz alumbra toda oscuridad. Y Él te trajo aquí, como llevó a los discípulos frente a ese hombre Bartimeo, para enseñarles: tú puedes ver, tú puedes ser generoso en cada cosa que haces, tú puedes dar amor donde creías que ya no había amor, tú puedes dar perdón donde creíste que ya no podía haber perdón.